Recibimos ahora al ingeniero Santiago Vélez. Santiago Vélez es ingeniero recibido en el Instituto Tecnológico de Buenos Aires, es titular de Sonda Engineering, donde se desempeña como asesor en energía en edificios. Es especialista en simulación energética, certificación LEED y asesor en sostenibilidad general de edificios y en la integración, optimización y gestión de los sistemas relacionados con el uso de energía en edificios. Socio fundador y vicepresidente de IPSA de Argentina, docente del posgrado BIM, Nuevas Técnicas de Producción Proyectual, en el cual dicta las asignaturas de análisis de sostenibilidad y simulación y análisis de desempeño energético en edificios. A continuación, el ingeniero Santiago Vélez nos presenta su ponencia Simulación Energética. Y desde IPSA, que es esta asociación la cual fundamos junto con Javier y un grupo de profesionales, estamos tratando de fomentar las simulaciones energéticas y las simulaciones de desempeño de distintas variables del edificio, justamente porque creemos que es un área que es importante que se desarrolle para construir edificios que funcionen más eficientes y que tengan menor impacto ambiental. Bueno. Hola. No se escucha nada. Pero hay que ponerlo bien ahí. Hola, hola. Ahí vamos. Bueno, ¿se puede apagar esta luz? Pero quizás un poco más de luz acá. Bueno, entonces voy a tratar de hacer un breve resumen o introducción a lo que es la simulación y análisis de desempeño energético en edificios. Y también vamos a hacer una breve demostración con un software que se llama Vasari, para que vean un poco la herramienta, o una de las herramientas, y la metodología sobre todo. Así que después de esta breve introducción se van a poder ir diciendo que hoy simularon un edificio. Me olvidé el coso. Y antes que nada vamos a ver, tratar de pensar por qué es tan importante hablar de esto. ¿Por qué se levantaron hoy a la mañana y fueron a trabajar? ¿Por qué me levanté yo y por qué este tema vale la pena hablar? La respuesta para mí, por lo menos, es sustentabilidad. Y acá les propongo una definición, por más de que hay varias definiciones, y en general hay mucha discusión de qué es la sustentabilidad, si es correcto llamarla sustentabilidad o sostenibilidad. Esta me gustó a mí, les voy a contar porque primero la voy a leer un poco. Una sociedad en la cual el desarrollo económico, el bienestar social y la integración están unidos con un medio ambiente de calidad. Esta sociedad tiene la capacidad de satisfacer sus necesidades actuales sin perjudicar las habilidades de que las generaciones futuras puedan satisfacer las suyas. Y esto es un comunicado del gobierno de Suecia, y es una definición un poquito más larga que la habitual que uno conoce. Y me gustó sobre todo por estas palabras que subrayé, porque no solo habla de las necesidades actuales y las futuras, sino define un poco más cuáles son estas necesidades y cuál es el objetivo de la sustentabilidad. Desarrollo económico, una de ellas. No podemos hablar de sustentabilidad si no es económicamente viable, importantísimo. No puede existir la sustentabilidad si no es económicamente viable. Es imaginario. El bienestar social, segundo punto también con igual de importancia. Y la integración de todo esto con un medio ambiente de calidad. Y me gustó esta definición de medio ambiente de calidad, que por más de que obviamente es una traducción de sueco a inglés y de inglés a sueco, el hecho de hablar de calidad habla de algo que vamos a medir y vamos a controlar y vamos a definir qué está dentro de los parámetros de calidad y qué está fuera. Y si hablamos de sustentabilidad, tenemos que hablar de cambio climático. Discúlpenme,
Un segundo. Los edificios consumen el 40% de la energía a nivel mundial y por eso el análisis de la performance de esos edificios es tan importante si queremos reducir el impacto del medio ambiente y por ende del cambio climático. Esto es un hecho comprobado, ya no hay ninguna duda. Quizás hay alguna discusión de las predicciones de cuánto más o cuánto menos va a cambiar la temperatura a nivel mundial en los próximos 100 años, pero el hecho del cambio climático es un hecho. Y este gráfico simplemente está mostrando la variación de temperatura en los últimos 100 años alrededor del mundo. El cambio climático afecta tanto el bienestar social como el desarrollo económico. Por eso está relacionado a la sustentabilidad. Más allá de salvar a las ballenas y cuidar a los osos polares, tenemos que cuidar a las personas y el desarrollo de las mismas. Y por eso hablamos de cambio climático. La simulación de performance es la herramienta para reducir el uso de energía y el bienestar de las personas en los edificios. Vamos al próximo. Y si vamos. Se congeló. Bueno, sigo si no. Próximo punto, desarrollo económico hablamos. Hay una idea en general que la sustentabilidad es cara y que no es económicamente viable. Esto es la misma falacia y la misma mentira que decir que la calidad es cara, que la calidad cuesta plata. Sí, obviamente tiene un costo y hay que invertir para tener una ganancia. Y así como la calidad está más que comprobado que aquellos que inventaron los sistemas de gestión de calidad como Toyota y las grandes industrias hoy, todas le implementan, no lo hacen porque creen que van a tener un producto mejor. Obviamente van a tener un producto mejor, pero aparte es mejor negocio para ellos, es mejor negocio para todos. Lo mismo pasa con la sustentabilidad. Arup es una de las consultoras de ingeniería más grandes del mundo y lo que dice es: la verdadera sustentabilidad va más allá de minimizar el impacto ambiental. Es buen negocio. ¿Y cómo es buen negocio? Porque haciendo análisis, si nos referimos a los edificios, haciendo análisis del desempeño, evaluando las estrategias, podemos reducir la energía en el uso del edificio. Podemos reducir los costos iniciales también, aunque no lo crean. Podemos hacer que las personas que usen esos edificios estén más cómodas, más confortables y por ende produzcan más. Podemos hacer que los productos sean más eficientes en toda la cadena de producción. Entonces, por esto la sustentabilidad es viable económicamente. Es inviable cuando no diseñamos. Es inviable cuando nos acordamos de hacer sustentabilidad cuando el edificio está terminado o cuando ya hicimos el diseño y queremos pensar cómo hacemos para reducir la energía. Entonces hay que tratar de cambiar ese concepto y pensar de la misma manera que pensamos en cuanto a calidad. Y por último, más allá del... Está medio lenteja el asunto. Más allá del desarrollo económico, más allá del cambio climático, ambos los podemos discutir, que si hay subsidios, entonces cómo recupero la plata, que en realidad el cambio climático todavía no está comprobado. Más allá de todo esto, la gente lo demanda y eso es una realidad. Entonces, invertir en esto nos da una ventaja competitiva contra el resto. Y la prueba de que esto es viable justamente... Está medio lenteja el asunto. Bueno, los estándares de calidad referidos a sustentabilidad, como puede ser la norma LEED, en la cual hago consultoría, la norma BREEAM, que es el equivalente, pero la norma de Gran Bretaña. Bueno, esos
loguitos de Energy Star, que por ahí vieron en sus artefactos electrodomésticos. Lo que están haciendo es, de alguna manera, hacer tangible, definir lo que es para ellos eficiencia o sustentabilidad, para que el cliente pueda decidir si es discernir de este producto que es más sustentable que el otro. Entonces, la gente lo demanda. Y entonces, bueno, vale la pena invertir en sustentabilidad. Por ahí los convencí. ¿Cómo hacemos? ¿Cuál es el rol de BIM en todo esto, no? BIM vendría a ser como este marco donde la información fluye y se comunica, ¿no? Donde todo este modelo está muy lenteja. Bueno. Este marco donde la información fluye a lo largo de la vida del edificio, desde su concepción, la construcción, la operación y el mantenimiento y su renovación. Y este diagramita de Autodesk que propone justamente este ciclo que se retroalimenta, ¿no? Donde los edificios no terminan, sino que se mejoran y se vuelven a rediseñar en un ciclo que no termina. De vuelta, la misma idea del concepto de calidad y la mejora continua. Y el análisis de performance entra en todas estas etapas. Obviamente haciendo hincapié en la parte del diseño, pero después asistiendo a cada etapa, porque por ahí suele pasar que está la documentación, pero bueno, este tipo de vidrio no se importa. Y bueno, entonces tenemos que evaluar otro tipo de vidrio. ¿Qué impacto tiene? El edificio está operando y queremos cambiar la caldera porque está vieja. Bueno, tenemos que evaluar las distintas opciones de calderas, qué impacto real tienen y económicamente si son viables o no. La manera es a través de hacer simulaciones de performance. ¿Y por qué es importante BIM? Porque nos comunica todas las partes que están integradas en el diseño. Y esto no es menor, o sea, trabajando en las certificaciones LEED tenemos en general la posibilidad de ver los distintos diseños de iluminación, de arquitectura, de termomecánica y los juntamos justamente en un modelo que vamos a simular. Y en general hay las fallas de sustentabilidad del producto no es en las aptitudes individuales de las personas. Vos podés tener a Messi en tu equipo de la sustentabilidad para que meta goles, pero si no le pasan la pelota, es imposible. Y esto pasa una y otra vez. Todas las certificaciones que se hicieron en Argentina, en su gran mayoría, salvo alguna excepción, los ahorros energéticos comprobados son mediocres. El estándar es muy alto, es verdad, pero no pasan de los puntos totales que uno puede tener, que son 20, no pasan de los 3 puntos. A pesar de que hay gente que sabe mucho del tema. Entonces, ¿qué está fallando? Es la comunicación, justamente. Y la comunicación y un objetivo claro en conjunto, que es hacer sustentabilidad. Entonces, por ejemplo, para decir un ejemplo de caso típico, diseño de iluminación. ¿Alguno hace diseño de iluminación? ¿Acá? ¿No? Bueno, mejor. Bueno, diseño de iluminación. Rara vez algún diseñador de iluminación va a tener en cuenta qué cantidad de watts por metro cuadrado está consumiendo su diseño. Ese no va a ser, muy probablemente no va a ser uno de sus parámetros de diseño. Y suele pasar que, por ejemplo, encontramos diseños con 25 watts por metro cuadrado, que puede ser mucho, poco, no sé, pero cuando de repente tenemos una norma contra la cual vamos a competir para decir que somos más eficientes, que tiene 10 watts por metro cuadrado. Y a su vez vemos artículos de diseños que son en otros lugares del mundo, pero con los mismos materiales, que llegan a 4 watts por metro cuadrado. No solo llegando a 4 watts por metro cuadrado, sino reduciendo el costo de la instalación inicial simplemente por hacer simulación y diseño. Entonces, justamente el problema no es que el diseñador no sabe diseñar, es que no tiene ese objetivo de reducir, por ejemplo, la cantidad de energía que utiliza. Entonces el objetivo por ahí es más estético o
o algún otro. Bueno, sí. Bueno, y siguiendo a cómo hacemos para hacer edificios más eficientes, justamente lo que les decía recién. Primero tenemos que fijar objetivos bien claros. Esos objetivos tienen que ser medibles, tiene que haber parámetros. Si digo iluminación, bueno, hay que hacer una iluminación de X watts por metro cuadrado. No sé si 10, 4 o 25, depende de cuál sea el objetivo general. Para 10 va a ser un nivel de normalidad, por ejemplo. ¿Sí? Estos pueden ser algunos de los objetivos que me puedo plantear. No solo eficiencia energética, confort térmico es otro. No sé si vieron a veces que por ahí están en una ventana y les pega el sol directo, por más de que haya 25 o 21 grados de temperatura en el aire, la radiación directa genera disconfort. Lo mismo pasa cuando uno tiene una pared, ni siquiera una ventana, una pared que está muy caliente porque le está pegando el sol. O algo que está muy frío, una ventana de simple vidrio que está muy fría. Por más de que haya una temperatura confortable adentro, por radiación yo tengo disconfort. Esta es otra de las cosas que se puede medir. Confort lumínico también. Si tengo deslumbramiento, si el sol me está rebotando en la superficie, si no me está dejando ver la computadora. Calidad del aire interior, certificación. Estos son algunos de los objetivos y cada objetivo tiene su parámetro. Estrategias es lo que vamos a ver ahora un poquito. Sigue adelante si querés. 5 quedan. Bueno, vamos a acelerar. Bueno, entonces, la estrategia es... Seguí adelante si querés. Este es otro tema importante. En general, cuando pensamos en sustentabilidad, como les decía, lo primero que piensan es el panel solar o el molino de viento o cómo van a recuperar agua. Si queremos hacer sustentabilidad barata, tenemos que empezar por el diseño. Tenemos que reducir las cargas. ¿Sí? Tenemos que luego mejorar la eficiencia y por último pensar en energías renovables. Esto es muy importante y a medida que hagamos la base de la pirámide más chiquita, más plata vamos a ahorrar. Y en cuanto al método, que es ahora lo que vamos a ver, es ni más ni menos que el método científico. Una vez que tengo el parámetro definido, voy a hacer una hipótesis, voy a proponer una estrategia, la voy a simular, la voy a modelar, después voy a ver qué sale de esa estrategia y la voy a comparar contra los otros resultados para tratar de sacar una conclusión y decir si esa hipótesis era correcta o no. Y con esto les voy a mostrar Vasari muy brevemente. Dale. Vasari es una herramienta de Autodesk, es como un Revit reducido, probablemente esté incorporado a Revit próximamente. Y lo que tiene de bueno es que es bastante más fácil que Revit. Entonces, esta noche quiero que todos se lo bajen y se pongan a simular sus proyectos. Ok. Entonces, como ven acá, esto es bastante parecido a la interfaz de Revit, nada más que tiene menos solapas. Y acá hay un modelo abierto, pero como las simulaciones ya las tengo hechas, vamos a hacer uno de cero. Entonces, claro, está un poco demasiado achicado esto. Entonces, ustedes acá, como pueden hacer en Revit, lo que van a dibujar son masas, no van a hacer elementos. Entonces les voy a mostrar la simplicidad. No me voy a concentrar en el diseño de masas, pero básicamente van a ser estos volúmenes que va a representar su edificio. El próximo paso, después de hacer esta masa para decirle al programa que este es el edificio que quiero analizar, lo que voy a hacer es darle niveles a esa masa. Esto es una simulación de nivel conceptual, ¿no? Es la simulación cuando todavía estoy pensando en la forma del edificio. Y una vez que tiene niveles,
entonces el programa ya sabe que esta es la masa que quiero que sea un edificio. Entonces en la solapa de analizar voy a ver que tengo algunas configuraciones de energía, como la ubicación, el tipo de construcciones, el porcentaje de aventanamiento, si tengo o no parasoles. Y lo que está bueno es que si yo no toco nada y le doy OK y pongo que corra la simulación, que bueno, hace falta tener internet para que corra, voy a tener mi primera simulación, así de fácil. Y lo que tiene bueno es que todos estos parámetros que están por defecto están bastante estudiados y va a ser muy parecido a lo que es la línea de base de LEED. Entonces, al que quiere hacer una simulación para comparar su edificio con el de LEED, podría simplemente hacer una línea de base de esta manera. Entonces, cuando uno simula, lo simula en la nube y cuando abre los resultados, lo que va a aparecer es esto. Va a estar el edificio que hicieron y va a haber un montón de información acá. Y toda esta información va a empezar por algunos parámetros del edificio, los metros cuadrados, esas cosas, el uso de la energía, emisiones de CO2, un montón de cosas. Y ustedes me dirán, ¿y yo le creo a esto? Apreté 3 clics y apareció toda esta información. Y la respuesta es sí y no. Sí y no, ¿por qué? No, porque obviamente esto nunca va a consumir su edificio, es imposible. Porque no pusieron suficiente información que represente su edificio. Ahora, sí le creo, ¿por qué? Porque más allá de que la información no es precisa, los modelos energéticos son los mismos que se usan para simular al nivel de detalle que puede predecir el uso de energía en menos de un 2%. Entonces, los modelos son precisos. No tengo la posibilidad de poner la información precisa. Entonces, ¿para qué sirve esto? Justamente lo que sí es preciso y para lo que sirve esto es para variar estas variables que tengo acá, como por ejemplo las construcciones, y comparar qué impacto tiene la variable en la energía del edificio. Entonces, por ejemplo, voy a ir a los vidrios, voy a cambiar el tipo de vidrio, no, perdón, pero me había vuelto, claro, antes quería mostrar en la parte de, esta era la línea de base, y acá lo que hice fue hacer un edificio típico, ¿no? La línea de base tiene 40% de aventanamiento, entonces podemos ver el edificio típico quizás con 90% de aventanamiento y tenemos la posibilidad de ver, seleccionando estas dos instancias, las podemos comparar y podemos ver que simplemente cambiando, bueno, el edificio típico también no tiene poca aislación y tiene vidrio simple, entonces es bastante peor. Pero bueno, acá vamos a ver la energía total, 648 megajoules, bueno, es una unidad. Y vamos a ver quizás la de un edificio típico de Buenos Aires, 989, o sea, 30 a 40% más. Entonces, empezamos de este edificio típico y decimos, bueno, ¿qué pasa si le cambiamos el tinte a los vidrios? ¿Qué impacto va a tener? Y el tinte de los vidrios se lo cambiamos de acá. ¿No? Acá podemos elegir. Estos parámetros están más definidos en la ayuda, qué parámetros realmente son, ¿no? Y entonces, si vemos los resultados, vemos uno con un tinte importante y otro con vidrios reflectivos. Y vamos a ver que el que tiene vidrios reflectivos, 691, ya estamos bastante cerca. Y si lo comparamos con el resto, pero a nadie le gustan los vidrios reflectivos, entonces probablemente sea un edificio con tinte y nada más, ¿no? Con algún vidrio que tenga un tinte para reducir la radiación solar. Este era 950 el normal y el último, perdón, el vidrio simple y este era, perdón, el vidrio simple con tinte. Entonces,
bajó un poco, pero el ahorro real viene cuando pongo un vidrio reflectivo. ¿Y por qué? Y acá tengo un poco más de información para ver por qué. Si sigo bajando, tengo gráficos de carga térmica mensual. Y si vamos a ver el de abajo, que es el de refrigeración, me va a decir qué impacto cada una de las variables tiene en la carga térmica mensual. Entonces me va a decir los techos, los vidrios, la conducción por los vidrios o la radiación. Y vamos a ver que el vidrio, el edificio que no tenía tinte, el naranja, es la radiación solar. Y vamos a ver cómo en el reflectivo la radiación solar se ve reducida ampliamente. Entonces esta información nos va a ir dando ideas de qué podemos mejorar para mejorar la performance del edificio. Toda esta información se puede exportar, hacer Excel y ahí comparar los costos, ¿no? Y ver qué estrategia nos conviene más y cuáles tienen más impacto y menor costo. Bueno, creo que estoy un poco pasado del tiempo. Como suele pasar. Así que voy a seguir con la presentación 2 minutos más. Si la encuentro. Bueno, estoy demasiado pasado. Bueno, les cuento el final entonces. Entonces, la idea de esto, y lo que está muy bueno de esto, y lo que venía en la presentación, que después el que quiere me pregunta y se la mando, es que justamente es una forma de hacer análisis que nos dé libertad para el diseño, ¿no? Porque uno podría no simular y decir, bueno, pero recurro al libro tal y entonces ahí me dice la orientación y tal, pero estás bastante acotado de la manera de diseñar. Y justamente de esta manera iterativa yo puedo ir aprendiendo de qué impacto tiene cada variable sin necesariamente tener demasiada experiencia. Hubo una competencia de diseño que organizó uno de los software en una universidad en Gran Bretaña y que era parte de la presentación. Y lo que estaba bueno el resultado es que la persona que ganó era un estudiante que había aprendido a simular hace 3 meses. Y había gente involucrada que tenía 20 años de experiencia haciendo eficiencia energética. Y muchas de las personas llegaron, la competencia se trataba de ahorrar energía y ahorrar plata, porque ahorrar energía solo quizás es fácil, ¿no? Pero bueno, el objetivo era doble. Y muchas de las personas llegaron a esta frontera de diseños eficientes. Y lo que estuvo mejor de todo, aparte de que el que ganó fue un estudiante, es que todos los diseños eran completamente distintos desde la arquitectura. Entonces, la simulación de performance nos da la posibilidad y la libertad de poder diseñar desde lo arquitectónico y desde la parte tecnológica, sin tener restricciones y sin gastar plata de más. Bueno, eso fue todo. Gracias. Perdón fue un poco caótica. Gracias. ¿Preguntas para Santiago? Verá. Sí. Podés inclusive hacerlo en Revit esto, porque es un modelo de masas que sí podés hacer en Revit. Entonces, sí tenés que generar el modelo de nuevo porque generalmente cuando vos haces un modelo de masas es porque estás estudiando la forma para después transformar ese modelo en conjuntos, en elementos, ¿no? Entonces, de la misma manera que en Revit transformarías las masas en elementos, podés abrir esas masas en Revit y transformarlas en elementos. Se puede, tanto desde las masas, editar cada espacio, o podés justamente hacer zonas térmicas y editar cada zona térmica. Inclusive, esta herramienta de simulación también está disponible para el modelo de Revit y va a obtener los mismos resultados. La idea es que justamente cuanto más temprano vos hagas la simulación,
más posibilidades tenés de tener impacto. Porque si vos estás ajustando el finito de qué tipo de muro vas a usar cuando todavía no estudiaste la forma, es como que el impacto siempre va a ser mucho menor y va a requerir más trabajo. Entonces la idea es ir afinando una vez que uno tiene una idea de qué variables tienen impacto y ir avanzando en el diseño. Sí. Eso justamente es lo que... Exactamente, se puede hacer alguna de esas cosas, igual que en Dynamo, con Grasshopper se pueden hacer, y es lo que está justamente a la vanguardia un poco de la simulación. Yo en mi tesis de ingeniería hice justamente una herramienta que lo que hace es hacer esto que uno va haciendo de manera iterativa, de manera automática. Con algoritmos de optimización, uno lo que hace es que la computadora sola vaya, con los parámetros que uno define, buscando cuál es la variable óptima para uno o más objetivos. Eso es un poco la vanguardia y tiene algunas limitaciones, que por ejemplo es el tiempo y la cantidad de variables. Cuando uno empieza a sumar variables y el rango de cada variable, la cantidad de simulaciones por ahí se te va a un par de millones de simulaciones. Entonces necesitas una nube de computadoras. Es como lo que se viene, pero para ahí va el asunto. Sí, se puede hacer. Inclusive debe haber algo hecho. Yo vi en Grasshopper y con Rhino, pero es lo mismo. Claro, exactamente. ¿Alguna pregunta más? Gracias, Santiago. Muy bien, gracias.